Ok, entonces, pues ahora sí, el tema que vamos a revisar, les decía, se llama momento lineal y el momento lineal lo utilizamos nosotros para varias cosas. O sea, nosotros generalmente para analizar el movimiento recurrimos a la segunda ley de Newton. ¿Qué cosas no tiene la segunda ley de Newton que nos puede ayudar a utilizar el momento en lugar de eso? El momento en realidad es una forma de cuantificar, sí, así lo vamos a hacer. Lo vamos a cuantificar el choque entre dos objetos. El choque funciona justo cuando tenemos o masas muy pequeñas o velocidades muy grandes, velocidades del orden de la velocidad de la luz, les decía, o masas muy pequeñas, pero también funciona cuando estamos teniendo que ocurre un movimiento de velocidades pequeñas, con masas pequeñas, pero en instantes muy, muy cortos. Para analizar ese tipo de cosas, la segunda ley de Newton nos es insuficiente. No es porque no funcione, solo que no nos permite analizarlos con esa rapidez. Y para eso vamos a definir una cosa que se llama momento lineal. El momento lineal lo vamos a escribir o vamos a escribir su ecuación como es una P, que es masa por velocidad. Es una cantidad vectorial. Esta tiene una dirección, tiene una magnitud. Entonces, si yo quisiera descomponer el momento en sus componentes, podría escribirlo en la parte X como la velocidad en X, la velocidad en y la velocidad en Z. De hecho, es muy común y se utiliza muchísimo que en lugar de utilizar la segunda ley en términos de masa y aceleración, también se puede escribir en términos del momento. ¿Y eso cómo sería? Bueno, nosotros sabíamos que la segunda ley de Newton la puedo escribir como fuerza igual a masa por aceleración. No, 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 no. Yo mismo creo que vamos a un teléfono. Para ir a la que está haciendo la hija esa. Ahí está. Pero la aceleración es lo mismo que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ujú. Ahora, en realidad la masa es un valor que se considera constante, no cambia, a menos que estuviéramos hablando de una bola de nieve o de un cohete, la masa no está cambiando. Y si la masa no cambia y es un valor constante, yo lo puedo colocar dentro de la derivada. Es decir, me va a quedar la derivada temporal de masa por velocidad. Pero acabo de decirles que masa por velocidad es lo mismo que momento. O sea que la derivada temporal del momento es lo mismo que escribir la segunda ley de Newton. Es otra forma de escribirlo, pero es exactamente lo mismo. Ujú. Ahora, les decía, esto está en términos del momento. Y así como cuando estábamos revisando conservación de la energía, ver que se conserva el momento también es importante. Yo es muy importante. Cuando están ustedes observando cosas como que dos personas van corriendo, chocan entre ellas y el pasito que dan de regreso, o cuando chocan dos pelotas o dos bolas de billar, en ese tipo de movimientos o de relaciones se observa justo qué se está conservando. Y hay una cosa que se llama también, así se llama, teorema del impulso y del momento lineal. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Ok. Y el teorema del impulso del momento lineal, lo único que me dice es, hay una cosa que se llama impulso, sí, así lo vamos a nombrar nosotros, que lo único que hace es decir que es el momento final menos el momento inicial, así tal cual. Entonces, si yo tengo una diferencia en los momentos, a eso lo vamos a llamar impulso, y ese es el teorema, simplemente escribir esa parte que está allí. Obviamente, si el momento está relacionado con la fuerza, entonces esto también, el impulso, también lo podría relacionar con la fuerza y el tiempo. Ahora, el impulso siempre va a estar relacionado con dos instantes, el instante final, el instante inicial, le va a poner acá final e inicial, pero el momento no.
¿ok? Ahora sí, voy a poner un problema como para que se vea a qué se refiere la parte del momento. Déjenme escribirles aquí. Si por algo les está fallando el internet o demás, se desconectan y cualquier otra cosa, eh, se está grabando la sesión para subirla más tarde, entonces para que no estén tan preocupados. Déjenme ver porque creo que tengo a alguien en la sala de espera. Ah, no, tengo a todos aquí en la sala. Ok, ahora vamos a ver, ahora sí. Vamos a suponer que lanzamos una pelota ligerita, algo como una pelota de tenis o algo así, y la lanzamos contra la pared. Ahora, cuando la pelota golpea la pared, se va a mover horizontalmente hacia la izquierda. Ahorita les voy a hacer el dibujo. Entonces, lo que hago es golpeo una pelota, pega a la pared y rebota. Eso es lo que está haciendo. O sea, como si estuviéramos jugando cualquier cosa que se juegue frontón o cualquier cosa que se juegue con raqueta. Y entonces voy a querer calcular el impulso y lo queremos durante el choque. Y vamos a calcular algo más. Bueno, vamos a ver. Está en contacto, tiene que ser contacto físico a fuerza. Como la pelota se golpea horizontalmente, pues la fuerza también tiene que ser horizontal. Vamos a poner acá. Ahora, por tercera ley de Newton, nosotros sabemos que si yo aviento una pelota, golpea la pared y rebota, en realidad la pared también está ejerciendo cierta fuerza sobre esa pelota. Entonces déjenme hacerles, les decía como el dibujito. Aquí está la pelota, es horizontal el movimiento, entonces todo está en el eje X. Lancé la pelota y la pelota regresó, le voy a poner aquí. Le vamos a poner que es horizontal. Regresó a 30 metros sobre segundo, pero si se fijan aquí me dice justo, ¿no? Moviéndose horizontalmente hacia la izquierda a esa velocidad. Y antes me dice y rebota también horizontalmente a la derecha. La derecha casi siempre lo consideramos positivo, por eso le puse al otro negativo. Vamos a poner a 20 metros sobre segundo. Entonces, ese es el dibujo que tengo y me está pidiendo, bueno, vamos a ponerle aquí.
Puesto que es lo que pasa antes, lo primero que hace es que rebota y luego vuelve a rebotar acá. Y hace que la pelota, esta es la pelota, tiene cierta masa y ya conozco las velocidades. En realidad, calcular el momento es lo de menos, ¿no? Porque ya sabemos que la expresión matemática que tenemos para el momento es bastante sencilla, masa por velocidad. El chiste de este, más que calcular el momento, está en calcular el ímpetu y después la parte de la fuerza. Entonces vamos a empezar con el primer inciso que me dice calcula el impulso durante el choque. Ya sé que para calcular el impulso sí o sí tengo que calcular momento final y momento inicial. Entonces vamos a poner el momento 1 horizontalmente va a estar dado por la masa de la pelotita, la velocidad 1 horizontal y la masa es 0.40 kilogramos y la velocidad como está de regreso, está rebotando hacia la izquierda, es de menos 30 metros sobre segundo. Esto es menos 12, voy a poner acá, kilogramo metro sobre segundo. Ese es el momento, este de acá. Voy a pintar este en rojito. Y en el segundo caso, tengo la masa, la velocidad 2, también es horizontal, la masa no ha cambiado, es la misma pelota. La velocidad 2 es 20 metros sobre segundo, como va a la derecha, por eso lo considero positivo. Y esto me va a quedar 8 kilogramos metros sobre segundo. Ya tengo yo allí los dos momentos, ya puedo calcular el ímpetu, bueno, sí, el impulso, ¿no? El impulso es simplemente la diferencia de estos dos. Como el movimiento es horizontal, por eso lo considero de esta forma. Y entonces simplemente va a ser 8 kilogramos metros sobre segundo menos 12 kilogramos metros sobre segundo. Entonces, el impulso va a ser de 20 kilogramos metros sobre segundo, es newton por segundo. Dame un segundito. Perdón, es que me había muteado yo solita por querer mutear a alguien ahí. A ver, les vuelvo a compartir. Entonces, en este caso ya calculamos el impulso. Si se fijan, es un cálculo, una cuenta bastante tranquila, muy sencilla. Y el segundo inciso me dice, si la pelota está en contacto con la pared, ustedes golpean una pelota contra la pared y no regresa inmediatamente, se queda ahí un instante muy chiquitito, es muy chiquitito, de tan solo 0.010 segundos. Me pide con qué fuerza horizontal la pared ejerce, cuál es la fuerza horizontal que la pared está ejerciendo sobre la pelota. Les decía, esa fuerza es responsabilidad de la tercera ley. Así como yo estoy golpeando la pelota hacia la pared también ejerce cierta fuerza, pero hacia la pelota. Entonces, en ese segundo inciso vamos a ver qué es lo que tenemos. Si se fijan, yo acá escribí una expresión que relaciona el impulso con la fuerza. Esa es la que vamos a necesitar. Yo ahí le puse el tiempo 2 y el tiempo 1. ¿Se fijan? Entonces ahora voy a poner para el segundo inciso. Como tengo que el impulso, lo puedo escribir como la fuerza, es la fuerza media que hay y es tiempo 2 menos tiempo 1. Tiempo 2 menos tiempo 1 también lo puedo escribir como la diferencia que hay en el tiempo. Y entonces despejamos la fuerza y me queda este impulso entre la diferencia de tiempo. El impulso ya lo tengo porque lo acabo de calcular, 20 newtons por segundo, y la diferencia de tiempo, el inciso me dice, si esto para que ocurriera el primer momento, que es cuando yo lo arrojo, y el momento cuando la pelota va de regreso,
Entre esos dos movimientos hay una diferencia de tiempo de 0.010 segundos, pues entonces acá es 0.010 segundos. Y si yo hago este de aquí, entonces quiere decir que la pelota está ejerciendo una fuerza de 2000 newtons. Si hiciera yo la cuentita allí. ¿Mm? No sé si más o menos queda clara la idea de cuando estamos obteniendo momento e impulso. Si se fijan, la verdad es que les decía, la parte ya más fuerte o la parte estelar del curso son los diagramas de cuerpo libre, que es lo más pesado y que ya lo evaluamos. Entonces, fuera de esto, la verdad es que las ecuaciones son mucho más chiquitas y sí son mucho más fáciles de emplear porque además no mezclamos movimientos, no es como, igual podemos separar horizontal y vertical, pero no necesitamos utilizar necesariamente como un diagrama de cuerpo libre para cada cosa. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, primero voy a pausar la grabación porque les voy a poner un problema. Una vez que les ponga el problema, reanudo la grabación para darles tiempo para que lo resuelvan. ¿Sale? Déjenme pausar la grabación. Ahora sí, me dice, les decía, hay una pelota que se le arroja a alguien en un partido, está la pelota aquí y entonces se le arroja y esa persona cuando recibe la pelota la patea con un ángulo y con cierta velocidad, suponiendo que se puede medir esa velocidad. Entonces, para el inicio, o sea, inicialmente, la pelota solamente va a estar, voy a poner aquí inicialmente, solamente tiene movimiento horizontal porque va sobre el suelo. Pero como va hacia la izquierda, le vamos a poner que su velocidad es de menos 20 metros sobre segundo. No tiene nada en Y, es decir, la pelotita va sobre el suelo. Ahí tenemos la velocidad inicial en X. Ahora, vamos en X y en Y. Del inicio, una vez que la patea, eso es lo que vamos a considerar como velocidad final o velocidad 2, es lo mismo. Y ahí vamos a considerar la velocidad final en X, como lo patea en diagonal, nosotros no vamos a utilizar el diagonal así, sino si se fijan, este es el ángulo que está aquí, esta parte de acá es el adyacente, el cateto adyacente, entonces adyacente nosotros siempre lo relacionamos con coseno. Entonces para X, si se fijan, este es el eje X, este es el eje Y, va a ser esa velocidad que tiene, que son 30 metros sobre segundo, la velocidad con la que lo patea, y va a ser coseno de, el ángulo es 45. Y la velocidad final en Y es lo mismo, nada más que con seno. Seno de 45 grados. Ahí lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer más grande de este lado y ahorita recordamos el problema que más nos dice. Ya tengo en los dos casos. Entonces ahora la velocidad final en X, si yo lo calculo 30 metros sobre segundo por coseno de 45, me queda 21.2 metros sobre segundo. Ahí lo voy a poner aquí en X y en Y. En Y me queda lo mismo porque coseno de 45 y seno de 45 es exactamente el mismo número. Entonces, ahora sí, ya tengo las dos velocidades iniciales y las finales descompuestas y vamos a calcular el impulso, lo vamos a calcular en X, en y después les decía, lo podemos tratar como vectores, eso es cierto, o podemos hacerlo hasta la parte final, ¿no? Cuando nos pide la fuerza. Entonces, el impulso en X simplemente va a ser el impulso final en X menos el impulso, perdón, el momento final en X menos el momento inicial en X. Y en este caso, si se fija, bueno, la masa dice que es de 0.40, creo, 0.40 kilogramos. 0.40 kilogramos, la masa por las velocidades. La velocidad final en X, eh, déjenme hacer la cuentita que es 30 por coseno de 45. A ver, 21.2 me queda. 21.2. Ah, ya lo tenía ahí anotado, ¿verdad?
metros sobre segundo, menos la velocidad inicial en X, que es menos 20 metros sobre segundo. Ahorita le voy a poner colorcitos para que más o menos vean a qué se refiere. Y entonces este de acá lo agarré de aquí, este de acá lo tomé de acá, es la final menos la inicial. Y si yo hago la operación de estos dos, o sea, la resta y luego, bueno, es una resta que se convierte en suma, multiplicándolo por la masa, esto me va a quedar un impulso de 16.5 y el impulso se mide en kilogramos metros sobre segundo. ¿Mm? Ahora ya tenemos ahí el impulso en X. Necesitamos nosotros calcular lo mismo, pero para el impulso en Y. Y otra vez va a ser la masa, porque no ha cambiado esa de allí, sigue siendo la misma pelota, pero ahora la velocidad final en X y perdón, en Y, y le voy a poner acá velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y. Entonces, esto es 0.40 kilogramos. La velocidad final en Y me quedó 21.2 y la inicial en Y, le voy a hacer un poquito más chiquito para que lo vean, era 0 metros sobre segundo porque pues la pelota no se estaba moviendo al principio de forma vertical. Y si yo calculo ese impulso, entonces me queda 8.5 kilogramos metros sobre segundo. Ahí ya tengo calculado el impulso. ¿Qué me estaba pidiendo el ejercicio? Me dice, calcula el impulso y la fuerza media en ese tiempo. Ya tengo el impulso así. Si yo quisiera el impulso total, les decía, esto es un vector. Entonces simplemente tendría que hacer que el impulso total es la componente en X más la componente en Y, cada uno al cuadrado y sumarlos. Entonces yo voy a hacer esta operación nada más para que la tengamos. 16.5 al cuadrado más 8.5 al cuadrado. 8.5 y 16.5. Esto me queda 18.5, voy a poner 56, y está medido en kilogramos metros sobre segundo. Ese sería si me pidiera el impulso total. Y luego me está pidiendo cuál es, o me dice este de aquí, las componentes de la fuerza neta, bueno, o sea, quiero calcular cuál es la fuerza neta que se imprimió en el balón cuando se le dio una patada y se elevó a esa cantidad. Pues para eso lo único que necesito, para eso lo único que necesito es utilizar nuevamente la ecuación del problema anterior, esta que está acá, el impulso entre la diferencia de tiempo. Entonces, yo sé que este es igual a fuerza, le voy a poner diferencia de tiempo. Entonces, si yo quiero la fuerza o fuerza media es fuerza promedio. ¿Cuál es la fuerza aproximadamente que llevaba durante todo el golpe o toda la patada? En este caso va a ser este entre delta T. Este ya lo calculé y me quedó 18.56 kilogramos metros sobre segundo. Y el tiempo, en este caso, me queda, la diferencia de tiempo me dice que 0.010 segundos. Sí, 0.010. Vamos a hacer la cuenta. Me queda 1856. Sí, newtons. Ujú. Ahora, ya tengo ese de allí y si quisiéramos saber, bueno, el ángulo ya nos estaba diciendo, el, me estaba pidiendo también, creo que la dirección, calcula el impulso y la fuerza media. No, solamente la fuerza y el impulso. Entonces ya acabamos. Lo calculamos por separado. Calculamos los impulsos por separado. Obtuvimos de ese un impulso final y con ese de allí obtuvimos una fuerza final. Ujú. Y entonces el impulso o
¿sí? Así también le llegan a decir empuje, la fuerza con la que se empujó ese balón es de ese tamaño, considerando que tenía una velocidad inicial, la persona recibió el balón y luego lo golpeó, lo cual implica que la velocidad inicial con la que lo pateó, pues no era cero, ya tenía cierta velocidad y cierta dirección y lo redireccionó. No sé si haya dudas de este de aquí, este tema. No, ¿No? Súper, porque les voy a poner otro problema para que lo practiquen. Lo mismo, voy a pausarla, voy a pausar la grabación, les pongo el problema y ahorita reanudo la grabación para hacer la solución, ¿vale? Igual la verdad que no sé dibujar, pero vamos a ver. O sea, la idea es ver qué le pasó o qué pasó en cada momento. Vamos a dibujar el rifle así, ¿no? Este es el momento o el instante uno o el instante inicial y el instante final es cuando ya se disparó, ¿no? Ay, déjenme. Listo. Ahora sí. Antes de que se dispare, está el rifle y la bala juntos. Una vez que se dispara, están obviamente separados. Entonces, lo que queremos saber es cuál es la velocidad con la que les digo, como que patea el rifle. Entonces, el rifle se va a ir hacia acá. Entonces, le vamos a poner la velocidad del rifle. Vamos a suponer que la persona lo sostiene súper así, súper derecho. Entonces, que todo el movimiento es horizontal para que no tengamos que estar lidiando con ningún ángulo. Ujú. El rifle además tiene una masa de 3 kilogramos. Y ahora sí, en este caso, la velocidad del rifle va para allá, la bala va en esta dirección. Y vamos a poner aquí velocidad de la bala, es de 3 metros sobre segundo, va muy rápido, pero su masa es muy chiquita, que es 5 gramos, que ahorita lo vamos a convertir también a kilogramos. Eso es lo que tenemos. O sea, esos son los dos instantes de los que estamos hablando. Y ahora sí vamos a ver. Ahí tenemos ya creo que toda la información, las masas, las velocidades, sí. Entonces ya podemos utilizar este como pequeño esquema para plantear qué es lo que tenemos. Ahora, el momento es horizontal e inicialmente está compuesto por el momento del rifle más el momento de la bala. Entonces le voy a poner acá rifle más momento de la bala. Pero vamos a ver quién es eso. Ay, perdón. Momento y momento es P. Momento de rifle y momento lineal de la bala. Ahora sí es la masa del rifle con la velocidad del rifle más la masa de la bala con la velocidad de la bala. Ujú. Este es el momento. Y les decía que en realidad hay una cosa súper, súper importante que es la conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una cantidad se conserva, quiere decir que en algo se pudo haber movido, es decir, la fuerza con la que se empujó la bala tiene que tener una compensación y la compensación que tiene es que el rifle regrese o retroceda un poco. Esa es la compensación que va a tener. Entonces, ahora sí, si hay una conservación, esa notación la voy a poner acá, que en realidad siempre se conserva. En la naturaleza no hay nada sí, en la naturaleza realmente no hay ninguna situación en la que no haya conservación de momento. Entonces, es cero. Voy a poner aquí quién es cero. El momento es cero. Entonces, quiere decir que yo puedo igualar esto a cero. O sea, cero es igual a la masa del rifle, la velocidad del rifle, más la masa de la bala, la velocidad de la bala. Y lo que a mí me está pidiendo el enunciado es justamente cuál es la velocidad con la que regresa el rifle. Entonces vamos a despejar de aquí. Este va a pasar restando, entonces me queda
y este de acá va a pasar dividiendo. Entonces la velocidad del rifle es menos la masa de la bala, la velocidad de la bala entre la masa del rifle. Queda negativa porque, o tiene que quedar negativa la velocidad porque se está moviendo hacia la izquierda. La masa de la bala la voy a poner en kilogramos. La voy a poner ahí, está en kilogramos. La velocidad de la bala es, ay, déjenme ver cuánto le puse. 300 metros sobre segundo. Yo aquí le había puesto 3 metros sobre segundo, es 300. Sí, claro, 3 metros sobre segundo no puede ir una bala. Una bala es tan rápida que por eso puede hacer tanto daño, ¿no? 300 metros sobre segundo. Y la masa del rifle es la que es 3 kilogramos. Entonces quiere decir que la velocidad del rifle es menos 0.5 metros sobre segundo si yo hago la cuentita. La velocidad con la que patea el rifle es esa de allí. Eso era lo primero que me estaba preguntando. Y luego me está pidiendo, lo que acabo de obtener es este de aquí. ¿Qué velocidad de retroceso tiene el rifle? Eso es lo que acabo de obtener. Antes de que sigamos con la siguiente, ¿hay alguna duda? Pues creo que no hay alguna duda. La verdad es que ahora sí les creo que pueda no haber dudas porque les decía que esta parte del tema de momento es bastante tranquilo, ¿no? Y ahora me está preguntando cuál es la energía cinética de la bala y su momento lineal. Pero eso va a ser muy sencillo de calcular porque voy a poner aquí energía cinética de la bala es un medio de la masa de, pues obviamente de esa bala con su velocidad al cuadrado. Eso es un medio de 0.005 kilogramos. Es que me decía que era 5 gramos y lo convertí a kilogramos. Y la velocidad que tiene son 300 metros sobre segundo al cuadrado. La energía cinética que va a tener la bala es bastante grande y entonces me queda 225 joules. Entonces la energía cinética de la bala es igual a 225 joules. Y también me pedía el momento. El momento simplemente es calcular, le voy a poner aquí B de bala, es la masa de la bala, la velocidad de la bala. Ya encontramos bueno, la velocidad de la bala, perdón, me la daba desde el principio y también la masa. Entonces, este 0.005 kilogramos y la velocidad que me daba era 300 metros sobre segundo. Entonces, si yo lo multiplico, me queda 1.5 kilogramos metros sobre segundo. Este es el momento lineal. Ujú. Les decía que el momento lineal en realidad, la razón por la que existe es porque en realidad lo que me ayuda a ver es como el contacto o el choque entre dos objetos y para saber que algo se está conservando. Es como, la verdad es que es muy metiche el momento lineal. Les voy a decir por qué digo que es muy metiche. La primera es que si ya dijimos que el momento lineal lo podemos escribir así, bueno, la energía, la fuerza, la logramos escribir como la derivada del momento lineal. Aquí está el momento lineal. La energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la puedo escribir como un medio de la masa por la velocidad por la velocidad. Y esto es un medio, masa por velocidad es P por V, ¿no? Y se puede hacer algunos otros cambios para que se escriba de alguna otra forma en términos de solo el momento. Entonces, en realidad se va metiendo en todas las cantidades de tal manera que absolutamente todo, esto lo voy a quitar tantito, se puede escribir en términos del momento. Por eso es que realmente es tan importante, porque si el momento se conserva, el momento lineal, quiere decir que podemos estar hablando de que se conserva la energía cinética o de que se conservan las fuerzas o de que se conservan cierta cantidad de cosas. No así con la energía cinética. La energía cinética no es algo que podamos escribir o más bien la fuerza no la podemos escribir en términos de la energía cinética, pero
les decía, el momento lineal sí se presta para eso. Este es el problema de la bala. No sé si haya alguna duda con este. No, ninguna. ¿No, ninguna? Súper. Entonces, ahora sí, les voy a poner un último de un choque en un plano horizontal para este de aquí. Les pongo ese último problema y los mando a descanso para que regresemos y veamos un poquito del último tema que vamos a revisar hoy. Y déjenme, les pongo un problema. Lo mismo, voy a pausarles tantito y ahorita lo reanudamos. Ahora, igual que hace rato, cuando las cosas chocan, algo se tiene que conservar. O sea, por ejemplo, en este caso chocan los dos cochecitos. Es una manera muy rara de expresarlo, pero es como en toda la velocidad que tenía el primer cochecito, el segundo cochecito absorbe un poco de esa velocidad y lo demás también hay un poco que se disipa en el golpe y se pierde a veces en calor o en solo en el golpe, en la fricción, en demás cosas. En el sonido también se puede perder un poco de energía, pero en realidad siempre hay una conservación. Siempre si no se conservara eso, en realidad nosotros no podríamos resolverlo. De hecho, cuando nosotros hacíamos diagramas de cuerpo libre, igualábamos las cosas a cero. Bueno, era porque realmente también se estaba conservando. Entonces vamos a ver justamente esa conservación y la vamos a poner aquí. Le voy a poner la conservación en el eje horizontal o en X, la vamos a escribir de la siguiente forma. Tengo la masa del cochecito A y la velocidad inicial del cochecito A. Ya sé que se mueve primero horizontalmente. Eso es lo que me decía el enunciado. Luego tengo la masa del cochecito B y la velocidad del cochecito B inicialmente, pues vamos a suponer que también en X, aunque ya sabemos que C pues no se estaba moviendo, ¿no? Eso se tiene que conservar, entonces tiene que ser igual a la masa del cochecito A con su velocidad al final. Vamos a hacerlo en X. ¿Por qué lo hacemos, descomponemos así? Si en el inicio ya sabemos que estaba solo en X, pues porque en el final sí tiene X y Y. Entonces podemos hacerlo por partes. Eso tiene que ser igual a más la masa del cochecito B, la velocidad del cochecito B al final, en X. Ajá. Y lo que me está preguntando a mí es justamente, ¿cuál es la velocidad del cochecito B? Si yo quiero la velocidad final, necesito la componente X y la componente Y. Entonces realmente me está preguntando cuál es esta de acá. Vamos a despejarla y ahorita vamos a sustituir todos los datos que nos está dando. Ya sé que hay algunos de ahí que van a ser cero, pero vamos a despejarla desde ahora. Y lo voy a despejar desde ahora porque imagínense que hubiera en el examen algún ejercicio en el que no fuera algo cero. Entonces vamos a hacerlo por esa parte. Esto que está acá está sumando, va a pasar restando. Y este que está acá está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces la velocidad del cochecito B al final en X va a ser la masa del cochecito A al inicio, bueno, el momento lineal realmente, todo esto entre la masa del cochecito B. Ahora sí, vamos a reemplazar toda esa información y de esta información sí tenemos, pues tenemos varias cosas, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahí está. Yo sé que al inicio el cochecito B no se estaba moviendo para nada. O sea que esto es cero y por lo tanto este término va a ser cero. Ujú. Entonces ese ya no pinta ahí. Ese va a ser cero, es cero, lo voy a poner acá, es cero. Entonces ya nada más queda la masa del cochecito A, que es 20 kilogramos, la velocidad a la que iba al inicio, que es 2 metros sobre segundo, luego menos, ahora la masa del cochecito A, otra vez 20 kilogramos,
Y la velocidad que tiene, que me dice, se mueve a 1 metro sobre segundo en dirección de 30 grados a partir de su dirección original. Entonces, la velocidad es 1 metro sobre segundo y le vamos a poner a 30 grados. Como estamos hablando de la parte horizontal, aquí sí le ponemos el coseno, dividido entre la masa del cochecito B, que son 12 kilogramos. Esa parte de acá ya no la pusimos porque justo nos quedó que era cero, ¿no? Por esa velocidad. Entonces, la velocidad final en X del cochecito B es de aproximadamente 1,89 metros sobre segundo. Ahí tengo la velocidad en X. Para la parte Y voy a hacer exactamente lo mismo. Así, la misma cuenta, solo que en lugar de X le vamos a poner a todo Y. Entonces, déjenme copiar esto de acá, porque nada más les voy a cambiar las X por las Y. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a ver, este es Y. Bueno, todas van a ser Y. Este es Y, Y y Y. Y nuevamente la que necesito o la que me está pidiendo es esta de acá. Entonces el despeje queda exactamente igual, que es lo único que va a cambiar, es que como ahora estamos en Y, uno de ellos va a quedar con seno de 30. Entonces me queda la velocidad del cochecito B al final en Y es MA, BA y Y más MB. Va a ocurrir lo mismo que este de acá es cero, porque al inicio el cochecito B ni se estaba moviendo, estaba en reposo, hasta que llegó el otro y lo golpeó. Entonces, es la masa del cochecito A, 20 kilogramos, su velocidad, que era 2 metros sobre segundo, que era 2 metros sobre segundo, ¿no? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Esta es la velocidad inicial del cochecito A en Y. En Y no se estaba moviendo, al principio solo se movía horizontalmente. Menos, ahora sí, 20 kilogramos, 1 metro sobre segundo, ahora es como está en Y, es la del final, seno de 30, entre 12 kilogramos. Y ahora sí, haciendo las cuentitas, esto me va a quedar negativo porque esto de acá es cero y me queda 0,83 metros sobre segundo. Ya tengo la otra velocidad, o sea, ya tengo las dos velocidades, la de X y la de Y. Ya tenemos las dos, ya podemos calcular la velocidad total. Entonces la velocidad del cochecito B va a ser 1,89 metros sobre segundo al cuadrado más menos 0,83 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me queda 2,1 metros sobre segundo, esa es su velocidad. Y si yo quisiera conocer cuál es el ángulo, ¿qué letra le pusimos acá? Beta. ¿Cuál es el ángulo? Entonces es la tangente a la -1 de la parte de Y, de la velocidad, entre la parte de X. Entonces, de menos 0,83 entre 1,89. Y esto me quedaría a un ángulo de menos 24 grados. O sea, no es que sea negativo, sino que como se movió hacia abajo, este se acabó moviendo a 24 grados. Entonces, en los dos casos, aplicamos la conservación del momento para la componente X, para la componente Y despejamos la que nos faltaba. En este de aquí, el segundo caso, este término fue cero porque me dice justamente el enunciado que al principio el cochecito solo se movía horizontalmente. Fue hasta después del golpe que ya formó un ángulo de 30 grados y el otro pues resultó que de 24 grados
negativo, o sea, 24 grados hacia el otro lado. Este es el resultado que queríamos. ¿Hay dudas de este ejercicio? Este me suena mucho a que puede venir en el examen. Está bonito. ¿Dudas? ¿Ninguna No, duda? maestra. Está bueno este ejercicio, ¿eh? Entonces, les voy a dar descanso, 5, 10, los veo, empiezo como a escribir algún otro enunciado. Sí, 5, 10, 5, 15 les voy a dejar para que les dé tiempo de algo. Y y a esa hora reanudamos la grabación para seguir con este tema, ¿va? Si se fijan en el dibujo, aquí hay un pequeño movimiento que hace, pero no es un movimiento recto, no es un movimiento de que se sube así verticalmente y ya, sino es un movimiento curvo. Y entonces cuando nosotros calculamos velocidades, ya sea que se caían, por ejemplo, tengo un objeto acá y se caía de esta manera, es lo mismo solo que al revés, si se dan cuenta, tengo este movimiento. Cuando ustedes lo hacían en, en su bloque anterior, que ahorita les voy a decir de dónde sale, esa velocidad se podía calcular como la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. En este caso la altura se llama y, entonces así la podemos calcular. Y en realidad eso es todo. O sea, lo único es que este es el resultado que necesitábamos, pero si quisiéramos ser más específicos en quién es esa velocidad del final, pues la velocidad del final simplemente es esto, raíz de 2G. Ahora sí, ¿de dónde sale eso? ¿O de dónde sale esa comparación? Ni siquiera nos vamos a enfocar en la parte que tenía que ver con su bloque pasado. Vamos a enfocarnos en la parte que tiene que ver con la conservación de la energía para que vean que de ahí también sale. Entonces yo ya sé que el movimiento que hace la tabla, que es energía cinética o el movimiento por culpa de la bala, se convierte en energía potencial, que es que hace que suba esa tabla. Entonces tengo un medio, que esta es la energía cinética, la masa de la bala más la masa de la madera por la velocidad final al cuadrado tiene que ser igual a la masa de la madera con la masa de la bala, porque les digo, están incrustadas por la gravedad y la altura. La altura se llama y. Aquí estoy comparando velocidades, ¿ok? Aquí solamente estoy comparando esas velocidades. Y entonces vamos a despejar esa velocidad final. Esto que está acá está multiplicando. Entonces va a pasar dividiendo. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces, voy a poner masa de la madera más masa de la bala, GY, entre masa de la bala más masa de la madera. Y si se fijan, con mucho detalle, este de acá es igual que este. Entonces me queda velocidad final al cuadrado es 2 veces GY. Y pues el cuadrado lo vamos a quitar con una raíz. La velocidad final es igual a la raíz de 2GY. Que les decía, les puede sonar mucho a la parte que ustedes hace tiempo veían de tiro parabólico, pero si no les suena de ahí, no pasa nada. Esto es por conservación de energía. Podríamos escribir en términos de cuánta altura subió esa madera y la gravedad, esa velocidad. Pero en realidad el resultado es esa parte que sombré en verde. Este paso lo hice extra por si acaso, o sea, en un problema a lo mejor real les pusiera números y les pidiera que encontraran, encuentre el valor de la velocidad de uno y no quiero que lo dejen expresado, sino que quiero un numerito exacto para esa velocidad. ¿Hay dudas de este de aquí? Como se pueden dar cuenta, la verdad es que los ejercicios de conservación de momento o momento lineal son mucho más amigables que los temas que habíamos estado revisando. Incluso si tienen un ángulo allí, la verdad es que son mucho más sencillos. Les voy a poner
un problema más que tiene que ver con el choque un choque de elástico. ¿A qué nos referimos con choque elástico? Oye, a choque inelástico. Choque inelástico es que, imagínense dos bolas de billar, una golpea a la otra y la que golpeó no retrocede, sino que sigue su camino hacia otro lado, no rebota. Entonces, en el primer caso, voy a ponerla aquí. Vamos a intentar hacer algunos dibujitos. Tengo una pelota quieta y arrojo esta pelota por acá. Si esta pelota sale disparada hacia cualquier dirección y la que la golpeó también sale hacia cualquier dirección, voy a poner inicio, final, final también. Si sale disparada hacia cualquier dirección, a esto le llamamos elástico. Inelástico es que esta viene, la golpea y esta sí se va, pero esta se queda en el lugar de este de aquí. Ese tipo de movimientos se suelen ver mucho, mucho, mucho en las mesas de billar. La gente que es muy buena jugando billar sabe hacer este tipo de movimientos pues sí, como bajo ciertas condiciones, ¿no? Sabe en dónde pegarle a la bola y demás. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Les decía, esto es donde más se ve. Les voy a poner un ejercicio más. Sí, vamos a ver. Y a ver, vamos a poner un choque elástico. Y les voy a poner ahorita. También se pasa en las mesas de hockey, esas que son como de aire, que están como en recorcholis y en ese tipo de lugares. 1 pesa 500 gramos y otro 300 gramos. Este es muy parecido al de los carritos. Uno está en reposo, el otro no. Y el que no está en reposo, obviamente, golpea al que sí estaba en reposo de tal forma que se mueve. Déjenme hacerles como
pequeño diagramita que les decía, es muy parecido, si no es que idéntico al caso que teníamos. Tenemos el disco A, golpea se arroja sobre el disco B, estaban horizontalmente al principio, los dos sobre el eje X. Lo voy a poner aquí abajo, pero una vez lo golpea, ahí sí ya tenemos movimiento en X y movimiento en Y. Entonces aquí tenemos, este es el X, perdón, el objeto A, el disco A, que golpea al otro disco, al disco B. Le ponemos B. Y salen disparados en diferentes direcciones. No sabemos cuál, vamos a suponer que es esa, solamente sabemos que están a diferentes direcciones. Este sale a un ángulo que vamos a llamar alfa, este sale a un ángulo que vamos a llamar beta. Eh, las imágenes no están en proporción ni nada. Lo único que sabemos es que la velocidad final del disco A, según me dice el enunciado, es de 2 metros sobre segundo. Y pues queremos calcular esos ángulos, ¿vale? Entonces, lo mismo que hace ratito, vamos a tomarnos, bueno, les voy a dar unos 6, 7 minutitos y los revisamos ahorita. Obviamente, como este tipo de ejercicios de algo choca y vamos a calcular una de las velocidades, de ese tipo de ejercicios van a ser van a ser los que vienen en el examen. Listo. Entonces, si el choque es elástico, la energía cinética inicial y final van a ser las mismas. Si son diferentes las energías cinéticas, entonces estamos hablando de, de un choque inelástico. Entonces, en este caso, me está pidiendo una de las velocidades. Me dice, ¿cuál es la velocidad final del bloque, perdón, del disco 2, del disco B? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, yo voy a comparar las energías cinéticas al inicio y al final. Al inicio, recuerden que una de ellas está en reposo, entonces va a ser un medio de la masa del bloque A, del disco A, perdón, la velocidad A inicial al cuadrado, más un medio de la masa B, velocidad B inicial al cuadrado. Estos son al inicio y ahora voy a compararlas con las finales. Un medio de la masa A, velocidad, al final de A al cuadrado, más un medio de la masa B, velocidad de B al final al cuadrado. Ahí está. Ahora, justo nos estaba diciendo pues que el disco B, que es el chiquitito, estaba en reposo. Entonces, este término de acá va a ser cero porque estaba en reposo y la velocidad es cero. Entonces, y lo que quiero despejar en realidad ay, perdón, quería marcarle con marcatextos. Ahí está. Lo que quiero despejar es esta. Entonces, pues ya la voy a poder despejar tranquilamente y me va a quedar un medio de la masa A, la velocidad inicial A al cuadrado, menos un medio de la masa A, velocidad final de A al cuadrado, entre un medio de la masa B. Eso es lo mismo que la velocidad de B al final al cuadrado. Eso ya lo sabemos. Ahora, si se fijan, todos tienen un medio, entonces puedo dividirlo y me va a quedar eh, un poquito mejor. Por ahí, si se voltean las letras es lo mismo. Estamos hablando solo de dos discos y se entiende que uno es el A, el otro es el B, la I de inicial, F de final. No hay como mucho que hacer ahí. Entonces me queda la masa de A, velocidad inicial de A al cuadrado, menos la masa de A, velocidad de A al final al cuadrado, la masa de B. Y ahora sí vamos a poder reemplazar toda la información que nos da el enunciado. Y dice que la masa de uno de los discos es 0.5 kilogramos y que inicialmente iba a 4 metros sobre segundo.
Luego, pues el mismo disco, porque es el disco de A, 0.5 kilogramos, nada más que su velocidad ahora es diferente, es de 2 metros sobre segundo, no sabemos en qué dirección, pero sabemos que es 2 metros sobre segundo. Y la del B es 0.3 kilogramos. Entonces, ya sacándole la raíz a todo esto de aquí, me queda que la velocidad final del disco B es 4.47 metros sobre segundo. Ya habiéndole sacado nosotros la raíz cuadrada, porque si se fijan acá tiene un cuadrado, ¿no? Solamente comparé las energías cinéticas iniciales y finales y despejé. El despeje se ve muy largo, pero literalmente es todo esto de acá estaba sumando, pasó restando, y todo esto de acá estaba multiplicando y tal cual pasó dividiendo. Y ya tenemos la velocidad. Me pregunta algo más y lo que me está preguntando es las direcciones, o sea, me está preguntando por los ángulos, ¿qué hacemos con los ángulos o de dónde rayos los sacamos? Bueno, pues afortunadamente sabemos que si chocan, eso sí, independientemente de si es elástico o no es elástico, el momento siempre se conserva, el momento sí. Entonces, pues vamos a revisar esa parte de conservación del momento y allí va a aparecer la parte del ángulo para que como que no batallemos con eso. Antes de hacer esa parte de encontrar los ángulos, ¿hay dudas de esta parte? Me espanté, creí que no había reanudado la grabación, pero sí la reanudé. Según yo está como, o sea, la anotación es muy larga, escribimos mucho, pero realmente los cálculos sí son pues muchísimo más sencillos que los que hacíamos antes. Entonces, ahora vamos a hacerlo para conservación del momento, para encontrar los ángulos. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer aquí mismo para que al rato quede en un solo PDF. Déjenme ponerle acá por conservación de ángulos, perdón, por conservación de momento. Vamos a tener y vamos a descomponerlo en X y Y. ¿Para qué hacemos eso? Pues porque queremos obligar a que aparezca el ángulo, si no, no nos va a servir. Inicialmente se estaba moviendo solo de forma horizontal, entonces vamos a tener la masa A, la velocidad A al inicio se movía en X. Y entonces vamos a tenerse ahí y después, una vez chocan, se mueven los dos. Entonces voy a tener la masa A, la velocidad A, pero ahora al final en X, más ahora ya también, déjenme ponerle acá, para que no se vea que estamos comiendo unos términos, la masa B, la velocidad de B al inicio en X, ahí está. Velocidad del disco B final en X. Pero pues repetimos, como este término es cero, todo este término es cero. Entonces va a desaparecer. Ahora, al inicio les decía solo se mueve horizontalmente, pero al inicio, al final ya se están moviendo con ángulos diferentes. Y eso es lo que vamos a escribir. Entonces, aquí vamos a empezar a reemplazar datos. La masa del disco A es 0.5 kilogramos. Su velocidad era 4 metros sobre segundo. El otro ya no se pone, pues porque es cero. Aquí lo mismo, voy a tener 0.5 kilogramos. Después dice que al final se mueve con 2 metros sobre segundo y que se mueve con cierto ángulo. Creo que ahí en el dibujo le pusimos alfa. Entonces vamos a ponerle coseno de alfa más la masa del bloque del disco B, que es 0.3, por su velocidad, que ya la habíamos encontrado, la acabamos de calcular. Aquí es 4.47 coseno de beta. Ahorita hacemos las cuentitas, pero pues ahí ya tenemos una ecuación, ¿no? Después, esa toda es una ecuación, ahorita hago las cuentas.
No, mejor vamos a hacerlas de una vez para que no estemos arrastrando numeritos. Voy a hacer 0.5 por 4, que sería este que daría 2 kilogramos metros sobre segundo. Aquí me va a quedar 0.5 por 2 es 1. 1 kilogramo metros sobre segundo, ahí está. Coseno de alfa más, a ver, 0.3 por 4, 47. Me queda 1.34. Le voy a quitar ahorita las unidades, nada más para que no estemos confundiéndonos. No, se lo quito hasta la siguiente paso mejor, para que no estemos confundiéndonos. Entonces, este es 2 es igual a 1 por coseno de alfa, pues coseno de alfa, más 1.34 coseno de beta. Tengo dos cosas que no conozco, alfa y beta, y solo tengo una ecuación. Pero bueno, no pasa nada porque todavía me falta hacer exactamente lo mismo, pero para y. Y entonces vamos a ver qué va a pasar ahí y eso va a ser un poco más sencillo. Entonces voy a copiar este de acá, nada más que les voy a cambiar a todos. En vez de X le vamos a poner Y. Y déjenme borrar esto de acá. Este no es X, estos van a ser Y. Y, Y, Y y Y. Ok, ahora, para Y, esta es la primera ecuación que teníamos, les decía, la obtuvimos de conservar el momento en X. La siguiente viene de conservar el momento en Y, porque ya habíamos dicho de toda la vida, si tengo dos ecuaciones, perdón, dos incógnitas, para poder resolverlo necesito dos ecuaciones. Entonces tengo dos incógnitas, alfa y beta, pero solo tengo una, me falta otra. Pero al inicio, uno de los discos, que es el disco A, no se estaba moviendo en vertical y el otro pues ni siquiera se estaba moviendo, estaba en reposo. Quiere decir que estos dos son cero, ¿no? Entonces ahí ya va a quedar mucho más sencillo porque va a ser 0 es igual a la masa del disco A, que es 0.5 kilogramos, por la velocidad final de A, que cuánto era 2 metros, ¿no? 2 metros sobre segundo. Ahora estamos hablando de la componente vertical o la componente Y, entonces le vamos a poner seno de alfa, más la masa del otro disco, 0.3 kilogramos, la velocidad que me quedó 4.47, seno de beta. Vamos a simplificar un poquitito y de aquí va a salir, o sea, de aquí va a salir. Entonces voy a ignorar ahorita las unidades, nada más para que me quede un poquitito mejor. 0.5 por 2 me da 1. 1 por seno de alfa es seno de alfa. Y va de nuevo. 0.3 por 4.47. Creo que aquí lo teníamos, ¿no? Sí. 1.34 más 1.34 seno de beta. Y ahí ya tengo otra ecuación. La que está igualada a cero es la más fácil de despejar. Vamos a despejar alfa. Este no es una T, es un signo positivo. Entonces vamos a ponerle acá despejo alfa. Y si yo despejo alfa, entonces me va a quedar seno de alfa es igual a menos 1.34 seno de beta. Ajá. Y reemplazo en la otra ecuación. Ah, bueno, vamos a despejar completamente alfa, sí, porque si no, no me va a quedar. Entonces, alfa es igual a seno a la menos 1 de menos 1.34 seno de beta. Se ve feo, pero así lo vamos a colocar. Y ahora lo voy a poner sustituyendo en, quiero sustituir en esta que tiene el 2. Vamos a ponerla acá. En esa quiero sustituir. Entonces, donde aparezca alfa, voy a colocar eso. Y después, simplemente es colocarlo en la calculadora, ¿eh? Entonces me dice, 2 es igual a coseno de alfa, y en lugar de poner alfa, vamos a poner todo esto. Seno a la menos 1 de menos 1.34 seno de beta
Ahí está, eso es coseno de alfa. Más 1.34 coseno de beta. ¿Mm? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que, nosotros, si yo aplico seno a la menos 1 con seno, pues en realidad me devuelven la identidad. Entonces, si yo hiciera esa operación que está ahí adentro y despejara uno de los ángulos, voy a dar ahorita utilizando qué podríamos hacer. O sea, podremos hacer ahí un montón de cosas de la parte algebraica, es de la parte meramente algebraica. Les voy a poner directamente ya cuánto me quedarían los resultados. En este caso, beta me quedaría 26.6 grados. Y si considero beta ese valor y agarramos que, pues que quiero encontrar alfa utilizando eso de aquí, así, entonces alfa me va a quedar 36.9 grados. Esta cuentita, como para no perderlos en cómo es, o sea, de dónde se obtiene, em, hay varias cosas de hacerlo. También se puede hacer multiplicando alguna de las dos ecuaciones para que me quede seno cuadrado y coseno cuadrado, y hacer algunas sumas. Esta cuenta sí la quiero, prefiero hacerla en el salón porque es pura talacha y solamente como para que no se me pierdan en el proceso. Pero en realidad es mera álgebra hasta acá. Antes de hacer, digamos, esa cuentita, la parte importante o la parte esencial es que nosotros escribamos que por conservación del momento, sabíamos que pasaba esto en Y y sabíamos que pasaba lo mismo en X y que de ahí salieron esas dos ecuaciones. Esta fue la primera, esta fue la segunda, y entonces que de ahí podríamos obtener nosotros esos ángulos. ¿Mm? Ahora, les decía, hay muchas formas de resolver este de aquí. Hay una forma en la que se puede eliminar beta, eh, y se puede elevar al cuadrado, se pueden hacer un montón de cosas. ¿Cómo sé que se puede eliminar alguno de los dos? Hay un método que se llama suma-resta, no sé si lo conocen. Y si se fijan, hay uno que dice 1.34 coseno y 1.34 seno. Pues eso en realidad funciona bastante bien para hacerlo. Les decía, esta cuentita sí la voy a hacer durante clase, como para que no se me pierdan, pero hasta antes de esta operación, ¿está claro qué es lo que hicimos? Yo supongo, o quiero pensar que sí, que después ya no tendremos problema con eso. Si se fijan, todo lo que está relacionado con momento lineal es, pues, justamente cosas que están relacionadas con cosas que chocan, están chocando. Y como el momento siempre se conserva. No siempre la energía cinética es igual al inicio que al final, pero el momento siempre, siempre se conserva. Además de hacer esta cuentita, el último tema que nos falta es, pues vamos a revisar un poquito de una cosa que ustedes ya medio conocían de antes, que se llama torca o torque, que es uno de los principios con los que funcionan muchísimos, muchísimos motores. Y nosotros vamos a revisar ahí como qué le pasa a esa velocidad angular, aceleración angular, que más o menos les digo, ya medio están familiarizados con esa parte, o sea, ya tienen cierta noción de eso, pero vamos a ver qué le pasaría en el caso en el que esos discos o estos mismos discos de los que estamos hablando también tuvieran como un choque, o sea, estuvieran girando, pero al girar chocan. Eso es lo último que vamos a hacer nosotros el día de mañana. eh, y en realidad hasta ahí terminamos nosotros. El temario termina con momento lineal y momento y conservación del momento lineal, que es estoy aquí. Entonces, lo que quisiera hacer mañana es dedicar la primera parte a hacer un repaso, a hacer varios ejercicios de esto, hacer la talacha esta que sí quiero que la revisen o que la revisemos más bien. Y una vez hecho eso, la verdad es que no quisiera tomar más de media clase porque quiero ver qué tanto podemos avanzar con lo del reto para que, si bien no tengan, a lo mejor esperaría yo que si nos apuramos y nos dé tiempo de todo, pero si no, por lo menos unas 5 mediciones, eh, para acabar la clase.
¿vale? ¿Hay dudas? No. Pues si no hay dudas, los voy a dejar libres para que vayan o alcancen a llegar si es que tienen más clases o tienen mayores pendientes. Les decía, realmente mañana va a ser como de repaso un poquito y sí, vamos a hacer problemas de repaso de este mismo estilo, como cosas que están chocando, ver cómo se conserva el momento y lo del reto. Por favor, el día de mañana lleven su material, su carrilito, su carrito y sus resortes o resortera, lo que hayan encontrado. Vamos a hacer eso de ahí con los que estén. Los que no, pues de todas formas lo van a tener que hacer en casa, pero estaría bueno que si ya de todas formas vamos a destinar tiempo de clase, lo pudiéramos hacer allí y pues en una de esas hasta terminarlo, ¿vale? Eh, es importante porque mañana yo creo que vamos a definir qué día de la siguiente semana vamos a hacer examen y qué día de la siguiente semana van a exponer. Entonces, pues si no hay más, pónganse de acuerdo con sus equipos y los veo mañana. Mañana sí los veo de forma presencial. Espérenme tantitito.